restaura tu fe. Y quiero que en Romanos capítulo 12, en el verso 3, nosotros podamos compartir de momento algo como un preámbulo diciendo, como dice aquí la escritura. Romanos capítulo 12, en el verso 3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Amén, hermanos. Ok, dice este texto básicamente, específicamente, que Dios repartió una medida de fe con un propósito. Y el propósito es que nosotros de verdad podamos atender a la voz de las Escrituras y decir, entonces yo tengo una medida de fe. ¿Cuántos tenemos una medida de fe? Todos tenemos una medida de fe. Entonces, no sería el faltante para esta mañana. Y nosotros entonces con toda confianza podemos decir, yo tengo una medida de fe. ¿Cuántos tenemos una medida de fe? Todos. ¿Por qué es tan importante esto, hermanos? Cuando hablamos de fe, cuando hablamos de restaurar la fe, estamos hablando, hermanos, que hay textos en las Escrituras que están apareciendo y que aparecen y han estado por siempre ahí, que a nosotros nos hacen una advertencia. Y la advertencia es que sin fe es imposible agradar a Dios. Es decir, que la forma y el estilo de vida del creyente es por fe. Por fe vivimos, somos y nos movemos. Amén. Por eso esta mañana yo me propongo, escuche mi propuesta, yo me propongo incomodarle. Yo me propongo hacerle que usted se salga de su confort. Porque la única manera de crecer es cuando usted y yo salimos del confort. El confort no funciona. Y en la vida cristiana lo mejor que nos puede pasar es que salgamos del confort, que salgamos de la zona de confort en donde nos sentimos tan confortables. Y cuando hablamos de fe, el Señor nos está invitando a que nosotros vayamos al crecimiento de nuestra fe. Porque nosotros por fe vivimos, somos y nos movemos. Yo no sé cómo muchas veces hacemos para no vivir en fe o por fe, porque a veces el mover de Dios en nosotros no va a surgir, no va a funcionar si no es por fe. En medio de todo esto, hermanos, también la advertencia, y vamos a estar hablando de Números capítulo 13, verso 14, que básicamente ustedes conocen ese texto, es la salida del pueblo de Israel a través de Moisés de Egipto. Y cómo ellos llegan hasta Cades Barnea y cómo después de ahí se desarrolla y este hombre manda para que puedan ir a conquistar una tierra y están los 12 espías y ahí vamos a poder ver en esta mañana cómo esta palabra es una palabra que a nosotros nos debiera de hablar en nuestro corazón. Amén. ¿Por qué es tan importante tener el contexto de lo que es la fe? Bueno, porque la fe es una realidad de Dios. La fe no es un sentimiento. La fe es algo con lo que usted tiene que estar claro y seguro de que usted tiene fe. La Escritura ya te dijo, usted tiene una medida de fe. Yo no sé cuánta fe tiene usted, pero usted tiene fe. La medida de fe que nosotros tenemos también va a dar y va a traer un fruto. Y el fruto es el que Dios desea ver en usted y en mí. Por eso dije, me propongo incomodarles, me propongo que salgan de la zona de confort. Entonces, si usted se siente un poquito incómodo, sírvase perdonarme. Y si no me perdona, podemos hablar después. ¿Sí? Nada personal. Todo es lo que la Escritura a nosotros nos quiere regalar en esta mañana, tan preciosa del Día del Papá. Vea que hay un montón de papás que no están hoy. Andan paseando, qué dichosos. Lo que más me duele es que no me llevaron. Pero bueno, está bien, no hay ningún problema. Ok, una medida de fe. Eso es lo que nosotros, el Señor nos ha dado. Ahora, hermanos, ¿cuántas veces te has preguntado alguna vez por qué tu fe parece a veces ser tan fuerte y otras veces tan débil?
¿Se ha preguntado usted algunas veces por qué yo hoy me siento poderoso en fe? Hermanos, hay momentos donde usted dice, bueno, no, con este día yo aquí le diré a esa montaña, apártate de mí y se tire al mar y yo tengo fe. Pero hay otros días, hermanos, que la fe no alcanza ni tan siquiera para decir, Señor, gracias por los alimentos. ¿Te has sentido así? Ok, aquí es donde nosotros necesitamos definirnos y definir cosas a través de la Escritura. Bueno, ¿por qué usted se pregunta? ¿Por qué? Y la pregunta es, ¿te has preguntado cómo podrías aumentar tu fe? ¿A cuánto les gustaría aumentar su fe? ¿Se puede aumentar la fe? ¿Se puede aumentar la fe? ¿Se puede aumentar? ¿Se puede aumentar la fe? ¿Ve? Se van a sentir incómodos. ¿Se puede aumentar la fe? La fe que usted tiene es la fe que a usted se le dio, pero si usted no la aumenta es porque usted no quiere. Punto. Hasta ahí le alcanzó. Usted vive más o menos ¿con qué se pasan las notas ahora? En mi tiempo era con un 6. No, yo soy más allá. Con un 6 suficiente, y nos decían dejando los pelos en el alambre, ¿verdad? Entonces en mi tiempo, gracias a Dios, era un 6, porque si hubiese sido un 7 yo no hubiese llegado a segundo grado de la escuela. En fin, hermanos, a veces nosotros pensamos que la medida de fe es suficiente, y no es que no lo sea, no es que Dios se equivocó, no, Dios no se ha equivocado. Hay una medida de fe suficiente, pero es una medida de fe que Dios nos da para que nosotros nos prolonguemos. Es una medida de fe que Dios nos da para que nosotros establezcamos los principios más altos del mundo. Una de las cosas que es interesante e importante ver con respecto a esto, cuando hablamos de la fe, es que también el apóstol Pablo en primer libro de Corintios nos habla con respecto a esto, hermanos. Y dice, para que vuestra fe, hermanos, ¿me podrían ayudar a leer ahí para tenerlos aquí? Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Cómo? Dice Pablo que la fe no puede estar fundada en la sabiduría de los hombres. Es decir, hermanos, que hoy tendríamos nosotros que decir que hay algunas cosas que no son fe. Hermanos, fe no es un sentimiento. Fe no es algo que usted se dispone a tener por fe. Por fe quiero aquel carro, por fe quiero aquella cosa, por fe quiero aquel trabajo. Así no funciona. La fe no es para esto. La fe es aquello que apunta para que nosotros pongamos la mirada en el autor y en el consumador de la fe, que se llama Jesucristo. Amén. Pero Pablo dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Hay personas que piensan que tienen y pueden hacer ciertas cosas. Cuenta una historia de dos astronautas que tuvieron oportunidad de viajar al espacio, y cuando se iniciaba esta carrera en la parte de la astronomía, el pleito era los rusos versus los estadounidenses. El primer viaje alrededor de la Tierra lo hizo exactamente un ruso y se llamaba Yuri Gagarin. Este hombre, este cosmonauta ruso, fue el primero en rondar la Tierra. Y cuando él rondó la Tierra, dicho sea de paso, este Yuri Gagarin era ateo. Cuando él rondó la Tierra, dice, yo fui a rondar la Tierra y yo tenía ojos de águila y yo no vi a Dios en ningún lado. Yo no vi a Dios por ninguna parte. Yo no vi a Dios aún allá, más allá de donde yo pasé. No vi a Dios en ningún lado. No existe ningún Dios. Decía él después de que le entrevistaban como el primer cosmonauta que dio vueltas alrededor de la Tierra. Y muchos ateos aplaudieron y dijeron, bien, Yuri, probaste que Dios no existe. Los meses pasaron y Estados Unidos envió a un hombre, el primer hombre que le dio la vuelta a la Tierra, John Glenn, dicho sea de paso, un creyente del programa Mercury. Cuando estaba en la entrevista y le preguntaron y dijo, sentía a Dios en todo lado.
Lo vi en la atmósfera, lo vi en el sol, lo vi en todo lado. Estaba la presencia de Dios. Vi a Dios por todo lado. La pregunta es, ¿quién de los dos dijo la verdad? ¿Quién de los dos dijo la verdad? ¿Quién de los dos dijo la verdad? Los dos dijeron la verdad. Los dos dijeron la verdad. Porque es Juan capítulo 3 quien dice que a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver a Dios. A menos que usted y yo y Yuri Gagari no naciese de nuevo, no puede ver a Dios, no puede ver los milagros, no puedes ver las promesas de Dios, porque no estás en sintonía con Dios. Entonces los dos tenían razón. Alguien no nacido de nuevo no puede ver a Dios. Alguien no creyente no puede creer en los milagros. Alguien que no tenga fe no puede vivir conforme a la fe. Entonces los dos tenían la razón. No se puede ver a Dios si no hay fe, porque sin fe es imposible ver a Dios. Porque sin fe es imposible que Dios esté presente. Por eso Pablo dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Iglesia, de aquí nos proponemos en esta mañana salir en el nombre de Jesús con una fe aumentada, con una fe que se prolonga, con una fe genuina. Amén, amén. Ese es el deseo. Ahora, hay una particularidad con respecto a esto de la fe. La realidad, la fe y los sentimientos. Estas palabras representan tres aspectos de la vida cristiana que son vitales para nosotros, hermanos. Es importante comprenderlos y es aún más importante que lo tengamos en el orden correcto y nos mantengamos así. Cuando hablamos de fe, hablamos de una realidad. Cuando hablamos de fe, tenemos que entender que la realidad es lo que da fundamento, lo que da el soporte, lo que da la estabilidad, lo que da el sí a la fe. Los sentimientos juegan un papel importante y a veces distorsionadores con respecto a la fe, porque los sentimientos depende cómo usted los coloque. Por eso hay un orden, y este orden no puede desaparecer cuando hablamos de fe. Fe es una realidad. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso fe es una realidad. Por eso se nos dio una medida de fe. Por eso la fe tiene que estar prolongándose en medio de todos los tiempos. El orden es importante, hermanos. Y el orden de Dios es que en realidad la fe y los sentimientos. ¿Y por qué ponemos los sentimientos en medio de todo esto? Bueno, hermanos, porque nosotros somos seres el cual Dios nos hizo con emociones y con sentimientos. Pero que si nosotros no los colocamos de manera adecuada, muchas veces los sentimientos van a venir a hacer que nosotros hagamos cosas que parecieran que fueran de fe, pero no son de fe. A veces es porque nos sentimos muy fuertes, y a veces sí nos sentimos empoderados, y a veces nos sentimos y entonces nos equivocamos pensando que eso es fe, y eso no es fe. ¿Por qué, hermanos? Porque fe es otra cosa. La realidad es lo que Dios ha puesto como esa parte en donde todas las obras y toda la palabra de Dios está fundamentado en la Biblia. La fe descansa en los hechos y los sentimientos vienen al final. Entonces, la realidad son las obras y palabras de Dios en toda la escritura inspirada por el Espíritu Santo. Son ese fundamento. La fe descansa sobre los hechos de la realidad de Dios y los sentimientos vienen al final. Ahora, la mayoría de las personas, los sentimientos son un factor que rige sus vidas. Y aquí es donde nosotros como iglesia y la iglesia y como cristianos tenemos un cierto problema o un gran problema. ¿Por qué, hermano? Porque muchas veces si nosotros basamos nuestra fe en los sentimientos, es cuando nosotros pensamos que es algo que nosotros pudiéramos hacer, prolongar o decir, y porque yo lo siento. Y ustedes conocen y conocemos y quizás hemos pasado por ese capítulo donde usted, es que yo no siento.
Usted no siente. No, es que yo todavía no, miras que es que yo no lo siento. Pero ¿será que la fe tiene que tener un sentimiento? Es que yo no lo siento. No, es que yo sentí, como yo sentí, entonces yo creo que eso es de Dios. Equivocados nosotros si queremos seguir actuando de esa manera. Tenemos que darle el orden correcto a las cosas que Dios las ha puesto en orden. Una realidad. Dios habla hasta el día de hoy a través de las escrituras. Yo tengo que estar firme y convencido que lo que estoy diciéndole a usted está en la escritura. Esa es la realidad de Dios. Y que cuando yo la proclamo y la pronuncio y la promuevo como verdad, como realidad de Dios, lo hago en la fe que me asiste del Hijo del Hombre. Y por supuesto hay sentimientos y emociones donde yo aquí podría estar diciéndoles algo así llorando. O me molesto. Pero no puede ser el sentir por el sentir. Ahora, la realidad, la fe y los sentimientos, estas palabras representan tres aspectos de la vida cristiana que son vitales para nosotros. Hermanos, recuerde, realidad, fe, sentimientos. No nos olvidemos de que la fe que se nos fue dada, esa medida de fe es una realidad. Usted tiene fe suficiente para decirle al monte, trasládese y tírese al mar. Usted tiene fe suficiente para que el milagro que usted está esperando de Dios sea una realidad en tu vida, porque la Biblia lo dice. Lo que pasa es que nosotros como actores, como personas, como los que estamos viviendo en medio de los procesos de la vida, nosotros enredamos muchas veces las cosas y los sentimientos entonces empiezan a jugarnos una mala pasada. Y por eso es que a veces oramos y las cosas no suceden, porque nosotros no estamos orando conforme a ti. No estamos orando conforme al corazón de Dios, sino que estamos orando al sentimiento. Es que hoy sí siento que tengo que orar, hermano. Hoy sí siento fuertemente que tengo que cantarle al Señor. Hoy sí siento que tengo que danzar. Todos estos aspectos que yo menciono son aspectos que están en la Escritura. Ahora, vamos a ver. Romanos capítulo 1. Vamos a Romanos capítulo 1, verso 17, hermanos. ¿Qué dice? Ahí está la Escritura, pero lo tengo en esa versión. Reina Valera contemporánea. El Evangelio se revela la justicia de Dios, que de principio a fin es por medio de la fe, tal como está escrito: el justo por la fe vivirá. ¿Por qué vive usted? ¿Por la fe? El justo por la fe vivirá. Hermanos, la acción que sigue a lo que nosotros leemos en este texto es que si yo vivo por fe, eso es lo que me hace justo delante de Dios. Si yo no vivo por fe, yo no podría acudir a este escrito donde dice: es el justo el que vive por fe. Hermanos, hay algunas personas que intentan primero poner el sentimiento o el principio de la fe y piensa que si tienen fe suficiente pueden hacer cualquier cosa que se realice. Es decir, si yo digo que yo tengo fe, yo voy a obtener aquello que yo creo que voy a obtener. No funciona así. Funciona así. Todo lo que aquí dice se va a cumplir en mí, y sobre la base de la fe yo obtengo las promesas de Dios. Así es como funciona. Entonces hay que revisar. Saben, hermanos, yo he estado aprendiendo y me ha costado, pero lo estoy aprendiendo, y me he propuesto ustedes han visto, Dios a mí me ministra mucho con frases, siempre, toda la vida. Por cierto, han sacado un separador lindísimo de unas frases que siempre decimos aquí. Pero una de las cosas que yo estoy aprendiendo con respecto a esto de las frases es que yo no debo, o que debo revisar mi diccionario conforme al diccionario de Dios. Y me encontré con una palabra que tengo que borrar, y yo le sugiero que ojalá, si usted la sigue usando, la borre de su diccionario.
Y la palabra que borré y estoy borrando es imposible. Porque en el diccionario de Dios, imposible no existe. Para Dios no hay nada imposible. Pero a veces nosotros los creyentes, en medio de esos sentimientos, en medio de una fe que a veces está trazada sobre fe en fe y no fe en los hechos de Dios, entonces nos cansamos de hacer cosas, nos cansamos y decimos, no, es que ya es imposible, yo he orado, yo he de todo hecho, no, ya yo no más. ¿Cuántos tienen que borrar esa palabra de su diccionario? Para Dios no hay nada imposible. Ese asunto de su familia no es imposible para Dios. Ese asunto de su salud no es imposible para Dios. Ese asunto de su matrimonio no es imposible para Dios. Imposible para Dios no existe. En el diccionario de Dios imposible no está. Usted entonces y yo tenemos que desechar esa palabra imposible. ¿Por qué? Bueno, hermanos, porque al final el evangelio se revela la justicia de Dios, que de principio a fin es por medio de la fe, tal como está escrito, el justo por la fe vivirá. ¿Qué es fe, hermanos? Y quiero que leamos en este texto verde, al contar 3, por favor. 1, 2, 3. Fe es ver desde el punto de vista de Dios. ¿Qué es fe? Fe es ver desde el punto de vista de Dios. Eso es fe. Pero nosotros, hermanos, porque la fe tiene que ver con ver. Cuando nosotros hablamos de fe y hablamos en Hebreos capítulo 11, verso 1, ¿qué dice? Todo el mundo se lo sabe, ¿verdad? ¿Qué dice? Es pues la fe. Ping, tum, tum. Ver lo imposible, o más bien ver lo invisible, creer lo increíble y recibir lo imposible. Pero tiene que ver con ver, porque es ver desde el punto de vista de Dios. Pero ¿estamos nosotros viendo desde el punto de vista de Dios? Si nosotros le damos forma y le damos lugar a las cosas, Dios va a hacer, hermanos, que se produzca algo. Es con el ver. Yo necesito entender que es por vista, que la fe tiene que ver con ver. Pero ver desde la óptica de Dios, ver desde el punto de vista de Dios. A veces nosotros los creyentes vemos desde el punto de vista doctrinal, teológico, de iglesia. Es porque a mí me enseñaron que tal cosa era así. Es que yo era de tal y en iglesia nos enseñaron de tal cosa. Un gran error que cometemos nosotros es estar interpretando la Biblia a la luz de las doctrinas particulares de las iglesias. Aquí por eso tratamos siempre de enseñar la palabra, hermano. Cristo y este crucificado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. La teología del sufrimiento, lo que está escrito, apegado a las escrituras. No tenemos toda la verdad, pero la buscamos, hermanos. Y por eso esta mañana, permítanme incomodarles algo. Si usted no está viviendo por fe, usted todavía no es cristiano. Porque los cristianos vivimos por fe. Así nos enmarcó el Señor. No por creer cosas, porque hasta los demonios creen y tiemblan. ¿Ustedes se han dado cuenta? Eso dice el texto. Los demonios creen y tiemblan. Pero búsqueme un texto donde diga que los demonios tienen fe. No tienen fe. La fe se nos dio a nosotros. No se le dio a nadie más. Hay mucha gente allá afuera que cree, hermanos, porque creer es algo que está en la formación y en la particularidad del ser humano. La gente cree. Usted cree que se va a pegar el acumulado. Y la gente cree que en diciembre va a pegar. Sí, seguro alguno, pero la gente cree y los demonios creen y tiemblan. Pero a nosotros los cristianos se nos dio una medida de fe. A nosotros se nos dio fe, no se nos dio creer solamente como creer. El creer de nosotros salta de la fe. Pero si usted no está viendo a Dios, si yo no estoy viendo a Dios desde la perspectiva de Dios, si yo no veo a Dios desde el punto de vista que Dios está viendo, si yo no veo la vida cristiana desde el punto de vista en que Dios lo está mirando, yo estoy perdido. Por eso mis problemas no se acaban, por eso mis finanzas flaquean,
porque yo soy lo que siembro y lo que siembro cosecho. Si usted no siembra, usted no cosecha. No importa, hermano, saquemos el bill metal de este tema para que no crean que es que queremos que nos dé plata. Saquémoslo porque tampoco es del interés, pero lo que usted siembra cosecha. Siembra amargura y recibirás amargura. Siembra desconfianza y recibirás desconfianza. Siembra el afán y se volverás una persona afanada. Siembra temor y el miedo acudirá a ti y lo trasladarás a todas las personas. Siembra malos hábitos y cosecharás malos hábitos, hermano. Usted y yo tenemos lo que usted y yo sembramos. ¿Aló? Usted y yo tenemos en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra vida, lo que usted y yo hemos sembrado. Es tiempo entonces de revisar qué es lo que yo he sembrado. Porque si yo estoy cosechando cosas que no me convienen, que no me gustan, que me están molestando, que me están incomodando, entonces tengo que revisar la siembra. Porque la siembra y la cosecha es una realidad. Que la hemos usado y la han usado para recoger plata y tener grandes edificios y cosas, que aún ahí funciona, porque es una ley. Si usted quiere llamarle diezmo, ofrenda o dar o lo que propuso en su corazón, como quiera, pero hay mucha gente que sus finanzas no le alcanza porque usted no da. Y usted da el mínimo y saca cuentas y rebaja todos los rebajos, le mete el IVA y después le da al Señor lo que queda. Hay mucha gente así. Lamentable. ¿Por qué, hermanos? Porque la Escritura a nosotros nos enseña a vivir diferente. A nosotros la Escritura nos enseña a vivir por fe. Por fe vivimos, somos y nos movemos. Igual le puedo preguntar, para no usar el asunto del dinero, que tampoco, como los quiero incomodar, no importa. Porque igualmente yo metería las manos en el fuego por ustedes, porque hasta aquí Dios nos ha ayudado. Y ustedes han sido gente que siempre han dado. Por eso podemos seguir adelante en la obra ya en 26 años. Pero, ¿qué de la oración? ¿Cuánto siembras en la oración? ¿Cuánto tiempo inviertes en orar? Hermanos, siembra oración y usted va a recibir dirección, consuelo, ánimo pronto y va a recibir todo aquello que Dios te da a través de la oración. Siembra en adoración a Dios y usted va a poder ver que usted va a tener algo diferente. Siembra en tiempo para Dios, siembra en comunión con Dios, siembra en relación de amor. Hermanos, aquí es donde nosotros necesitamos ver. ¿Por qué, hermanos? Porque la fe se ocupa de cosas que son reales pero invisibles. Este púlpito usted puede verlo aquí, es de madera, bonito, ya como por 30 años. Pero hay algo más real que esto, es el Espíritu Santo, que usted no lo está viendo, pero esto se va a terminar un día. El Espíritu Santo es eterno. La fe se ocupa de cosas que son reales pero invisibles. El Espíritu Santo está en nosotros y nos desea y nos anhela celosamente. Por eso nos indica qué tenemos que hacer según las Escrituras. Ahora, hermanos, ¿qué es la fe? La palabra fe se usa 239 veces en la Biblia. Y entonces, hermanos, esto nos demuestra la importancia que le designa Dios a la fe. Ya hablar 239 veces de una cosa es porque seguro tiene importancia. Digo yo. 239 veces aparece la palabra fe. Parece que Dios está muy interesado en que nosotros 239 veces entendamos que es pistis, fe. Hermanos, y qué interesante, cuando uno hace estudio, yo no he llegado a las 239, pero cada vez que nosotros hagamos un estudio sobre la fe, usted va a ver la realización de la fe en la realidad con respecto a formas en las que la fe empieza a funcionar. Y la enseñanza de por sí no es lo mismo. No es lo mismo en todos los casos, porque fe apunta a diferentes situaciones y a diferentes puestos. Ahora, hermanos, ¿qué es el tema?
cuando nosotros ponemos los sentimientos y la fe está ahí encima, no bases tu fe en tus sentimientos, hermano, porque eso trae frustración. Vean, y esto nos pasa mucho cuando tenemos una situación o económica o de salud. Y nos pasa tanto, hermanos, que hay tanta gente decepcionada con Dios porque Dios no sanó, ¿verdad? Porque estamos creyendo, porque estamos confiando. Claro, hermanos, estamos confiando y estamos creyendo, y lo que nosotros queremos es que esa persona sea sana. Nosotros no, de todas formas, nadie quiere morirse, aunque todos queremos ir al cielo. No sé cómo va a pasar, a no ser que sea el rapto. Pero el punto está en que nosotros debemos de atender con fe, no con sentimientos, este tipo de formas. Hermano, si hay enfermos y el Señor dice que oremos y llame a los ancianos y que les unja, ¿verdad? En todo el contexto de Santiago. Pero el punto está en que si yo oro con fe, yo estoy haciendo lo que Dios quiere que yo haga. La sanidad es una realidad que Dios va a dar. Pero verdad que nosotros no vemos como opción la muerte como sanidad. No la vemos. No la vemos. Y Dios dice, qué tirada, porque esta gente no quiere morirse. Quieren venir a vivir conmigo, pero no quieren morirse. Y si no se mueren, no pueden venir a vivir conmigo. Y uno sabe, hermanos, que el tema otra vez es un poco delicado. Pero ¿por qué no buscamos y contextualizamos nuestras oraciones, aún a los faltantes económicos, aún en nuestras finanzas? ¿Cuántas veces nosotros nos sentimos desprotegidos y nos sentimos con que Dios nos tiene abandonados porque nosotros no pudimos resolver el asunto del bill metal tan necesario? Nos sentimos, hermano, no vemos la alternativa porque estamos funcionando en base a los sentimientos. Y entonces, hermanos, esto nos va a traer a nosotros todo un montón de aspectos. ¿Por qué, hermanos? Bueno, porque realmente fe no es un sentimiento. Fe sobrepasa el sentimiento. Yo puedo orar por el que está enfermo. Mi deseo es que se sane. El deseo de Dios es sanarnos. Por sus llagas hemos sido curados. Amén. Y la fe tiene que ponernos y anteponerse ante eso. Pero también nuestro Dios es el Dios todopoderoso, que Él sabe cómo funcionamos y cómo es que vamos dirigiendo, y Él va dirigiendo nuestras vidas, hermanos. Porque al final nosotros, hermanos, no queremos que nadie se nos muera, ni queremos morirnos. Nosotros no queremos tener una crisis o una situación financiera. Y esto da al traste, hermano, con muchas de las cosas que Dios quiere trabajar con nosotros. Necesitamos entender qué es lo que Dios dice que es fe. ¿Qué era fe? Fe es ver desde la perspectiva de Dios. Si nosotros entendemos esto, entonces yo debo entender que yo debo tener esa fe y que esa fe me tiene que asistir. Es que yo veo desde el punto de vista de Dios. Nada de lo que a mí me pase está fuera del control de Dios. Nada de lo que a mí me pase. Pero nosotros a veces somos a veces estamos tan confortables y tan cómodos que nosotros no queremos que nos pase nada malo. Nosotros queremos que todo lo bueno nos pase a nosotros. Nosotros no queremos que a nosotros se nos incomode de ninguna manera. Y Dios tiene un trabajo que hacer, y Dios tiene un trato que hacer con cada uno de nosotros, porque Dios nos ama, y al que Dios ama disciplina. Y la disciplina de Dios al principio parece un poco fuerte, pero al final trae gloria, al final trae el deleite y la delicia. Amén. Amén. ¿Están aquí, hermanos? Que no lo siento. No lo siento, pero como no es por sentimiento, bueno, no importa. Fe no es deseo. Fe no es deseo. Es que yo deseo. No, yo voy a ver con fe. Y cerramos los ojos y ya aquí, gracias a Dios, se ha ido superando mucho. Pero antes, cuando vino este movimiento de la superfe, era terrible, hermanos. Usted tenía que casi trasladarse, pujar, tener dolores de parto por el carro, por la casa, por la mujer que quería o por el hombre que quería. Así era como funcionaba. ¿Cuántos vivieron ese mover? Bueno, cierre los ojos y créalo. Es más, póngale la mano. Y algunos iban y ponían la mano en, ¿verdad? Nada tontillos, vean, el mejor carro
o en la muchacha más guapa y la otra hermanita que estaba ahí que no era tan guapa, tal vez era la que el Señor tenía, pero ponía la mano sobre la otra. Aló, ese tiempo es un tiempo donde la iglesia se le hizo tanto daño, hermanos, porque creamos una iglesia no real, no genuina, una iglesia tibia, porque era una iglesia que funcionaba sobre eso. Si Dios me da, es porque está conmigo. Y los que Dios le daba era que tenían mucha fe. Y a los que Dios no le daba es que no tenían nada de fe. Eso es mentira, por siempre será mentira. Fe no es un deseo. Fe no es fingir que algo es verdad. Esa es otra. A veces se finge que algo es verdad. Eso tampoco es fe. Fe no es autoconvencerte. No, yo estoy convencido que sí, 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 y que sí. Y va a ver, y yo lo voy a declarar. Y yo lo voy a, declárelo si quiere, hermano. Pegue 4 gritos, trasnóchese, haga todo lo que sea. Si no está escrito, si Dios no lo tiene para usted, no funciona. Porque Dios sabe y tiene cuidado de usted. Y la fe que a nosotros nos debe asistir es esa, que Dios cuida de nosotros y Dios tiene el mejor cuidado para que usted y yo y nuestras familias sigan adelante. Porque la fe que a nosotros nos asiste es que nosotros vemos desde la perspectiva de Dios y no desde la perspectiva de las circunstancias ni de los sentimientos. Amén. Otro momento y otro espacio es, hermanos, la fe tiene que ver con la visión. La fe es aprende a ver las cosas como Dios las ve. Hermano, ¿usted ve las cosas como Dios las ve? Yo veo las cosas como Dios las ve. Porque nosotros somos más de emociones y sentimientos. ¿Por qué usted dice que algo está mal? ¿Por qué yo digo que algo está mal? Cuando yo digo que algo está mal es porque hay algo que a mí no me parece, no me calza y me incomoda, aunque a otra persona se pueda sentir bien con eso. Qué rico que le está doliendo la cabeza al pastor, qué bueno. Pero para mí no, para mí es como, uy no, Señor, quítame el dolor de cabeza. Porque tal vez el pastor necesita aprender que no sea tan cabezón y por eso le duele la cabeza y el Señor va a tratar conmigo en eso. Pero verdad que nosotros no vemos las cosas así, pero Dios sí las puede ver así. Dios ve las cosas de una manera y nosotros debemos de aprender, hermanos, a crecer en fe. A crecer en fe y ver a las cosas como Dios las ve. Porque es el Dios que llama las cosas que no son como si fueran. Para nosotros es frustrante muchas de las cosas que nosotros vivimos porque no las estamos realizando desde la perspectiva de Dios. No tenemos la visión de Dios. Uno puede ver muchas cosas, hermanos. Y en Efesios 1:18 es un texto central en medio de esto. Vean lo que el apóstol decía. Mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento. Hermanos, el apóstol oraba y decía, mi oración es que los ojos de ustedes sean abiertos para que ustedes puedan ver cuál es la esperanza de su llamamiento. Hermanos, los ojos tienen mucho que ver y nosotros necesitamos ponernos en esa perspectiva, porque a veces nosotros vemos con los ojos del miedo y del temor. Estamos asustados. El 1 de junio llega el IVA. ¿Y qué? El Señor sigue sentado en su trono, rodeado de luz. Lo más que voy a hacer es, no sé lo que pueda pasar, pero es impresionante, hermanos, porque en Números capítulo 13 y en 14, vamos a ir a Números, al libro de los Números, Señor. Números capítulo 13 y verso 14, no vamos a leerlos todos, pero vean en el 13, 27 y 28. El contexto ya se los di, ¿verdad? Hermanos, ¿recuerdan? Es cuando el pueblo ha salido de Egipto. Egipto, una de las naciones más poderosas. Y resulta, hermanos, que el pueblo, hermanos, después de ver este milagro, hay cosas que Dios ha hecho con los hombres. Ustedes recuerdan, y les voy a poner algunos pasajes. ¿Recuerdan ese texto
donde este hombre está en el Monte Carmelo y dice que está rodeado y están sitiados el profeta está ahí, su siervo, con mucho temor, y le dice a Eliseo, le dice a Eliseo, nos están rodeando. Hay una multitud que nos está rodeando. ¿Y se acuerdan qué hizo Eliseo? ¿Cuántos se acuerdan de la historia? Bueno, no, se las cuento, ¿no se acuerdan? Eliseo le dijo al siervo Giezi, y le dice, voy a orar. Y le dijo, y empezó a orar y dijo, Señor, abre los ojos de mi siervo para que él pueda ver lo que tú tienes para nosotros. Y dice que los ojos del siervo fueron abiertos, y dice que pudo ver multitudes, millones de ángeles, el ejército del Señor acampando alrededor de todo ese lugar, porque por vista él no podía verlo. En la revelación, cuando los ojos de la fe son abiertos, usted puede ver los ángeles de Dios, usted puede ver que el ángel de Jehová acampa a su alrededor. Cuando los ojos del Espíritu son abiertos, usted puede ver como Dios ve. No estamos viendo como Dios ve, estamos viendo como nosotros creemos, estamos viendo en nuestras propias limitaciones, estamos viendo en nuestro próximo paso. Mañana es lunes y mañana no es lunes. Mañana es el día que el Señor hizo. Pero no es lunes y qué pereza. No, nosotros estamos viendo, nuestra visión está limitada. No estamos viendo desde la perspectiva de Dios. Por eso la iglesia está cayendo en lo que está cayendo. La iglesia se motiva, la iglesia viene si necesitan. La iglesia viene a veces cuando quieren, cuando no quieren, porque no estamos viendo a Dios, porque no podemos ver a Dios y a sus ángeles hoy ministrando aquí en medio de todo esto, porque nos limitamos, porque no damos, porque decimos que no tenemos, porque no servimos, porque hay que invertir mucho, porque no podemos, porque tenemos tantísimas cosas que hacer que siempre estoy tan ocupado. Tu ocupación y la mía, si somos gente de fe y vemos desde la perspectiva de Dios, es ocuparnos en el reino de Dios y su justicia para que todo sea añadido. Pero estamos ocupados en nuestro trabajo, en nuestras formas, en ver cómo arreglamos, y no podemos arreglar a veces ni el problema que tenemos con los chiquitos. No podemos arreglar ni lo nuestro, porque Dios quiere enseñarnos también, hermanos, que hay cosas. Este pueblo de Israel, después de haber vencido, Dios los sacó, hermanos, de Egipto con mano poderosa. Y en el contexto de Números 13, 14, y ahora el problema se les está haciendo por un pueblito chiquitico. Ese es el contexto. Ellos tienen que ir a la tierra prometida. Y no, Dios vence al mayor de los ejércitos y el más poderoso en ese tiempo, que era Egipto, y ellos están hablando de una tribu, la tribu de Anak. Anak es verdad. Skywalker, no, ese es otro. Anakin, ese es otro. Ese es el que tenía la fuerza, el poder. Los de Anak, ¿saben, hermanos? Les adelanto. ¿Saben qué fue lo que pasó? ¿Saben? Cuando ellos vieron esos gigantes, los que eran más grandes en ese pueblo eran los más mansos y más humildes. Es más, no eran guerreros. Los gigantes de 3,5 metros no guerreaban. Ellos vieron gigantes. Ellos vieron un pueblo y no pudieron ante eso. Pero bueno, ya me les adelanté. Pero vea lo que dice 13, 27 y 28. Mandan a los espías, ¿verdad? Y ustedes lo conocen ahí porque es la misión de los 12 espías. Y dice que Moisés envió vean el verso 3. Envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Estos son sus nombres. Hermanos, voy a hacer una dinámica.
Cuando ustedes oigan un nombre, si ustedes han escuchado este nombre, ustedes solo hacen así, levantan la mano. Si ustedes han oído el nombre del que yo les voy a mencionar, vea. Samúa, Sakur, Sibeón, Zafat, Ori. No, de la tribu de Simón era Zafat, no Simón, no Simeón. Vuelvo. Samúa, Sakur, Zafat, Ori, Nun, Palti, Rafu o Rafu. ¿Quién ha escuchado esos nombres? ¿Saben por qué, hermanos? ¿Saben por qué ustedes no han escuchado esos nombres? Porque si yo les digo Josué, Caleb, ¿saben cuál es la diferencia? Porque esos hombres que usted nunca ha escuchado son gente que se convirtieron en personas negativas. Y los negativos siempre quedarán fuera de la historia de Dios. Siempre quedarán, porque son temerosos, porque son miedosos, pero son los que tienen más poder. Porque el poder de los murmuradores y de los miedosos, ¿sí? Y de los que son inseguros, de los que siempre andan trayendo reportes negativos, esos infunden más, influyen más. Por eso es que la gente va donde hay más gente, aunque no sea la realidad o la verdad de Dios o lo positivo. Casi siempre es negativo. El negativo siempre está sobre estos. Hermanos, esos nombres usted no los va a escuchar, porque solo aparecieron ahí y nunca más aparecieron. De Josué y de Caleb se dijo otra cosa. Ven el verso 12, 27 y 28. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos viste, que ciertamente fluye leche y miel, y ese es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes, fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de de Anac. Vean, hermanos, el verso 31, en el 13:31, ¿qué dice? Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquellos pueblos, porque es más fuerte que nosotros. Con solo verlos. Y a veces los cristianos estamos ahí, hermano, con solo ver aquel asunto, con solo que usted llegue y le diga: hermano, usted no nos podría yo. Ay, pastor, no, es que eso es imposible, pastor. Eso sí, no, otra cosa, pero es que no se puede. No, en la iglesia eso no se puede. ¿Por qué? Porque vieron unos gigantes, porque fue aquello esplendoroso. Vea 14:2. Y eso es lo que pasa cuando estamos viendo con ojos de temor, porque vemos y nos exageramos las dificultades. Vean lo que dicen ellos: y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Imagínense, hermanos, esta gente estaba exagerando la dificultad, porque cuando miras con los ojos de temor y no con los ojos de la fe, miras todo distinto. No, nos vamos a morir, no, eso es el caos, eso es terrible. No, ya yo no tengo salida. Y ellos dijeron: no, ya no, exageramos las dificultades. No, es que vea, hermano, una de las cosas que uno tiene que corregir, y yo lo he venido diciendo, porque a veces nosotros pronunciamos palabras que son de maldición, muchas veces, porque nosotros con tal de vernos en las dificultades decimos muchas otras cosas, exageramos otras cosas. No, es que viera que eso ya no tiene solución en mi casa. ¿Cómo? Ya hizo todo, ya llegó al final y ya Dios le dijo que eso ya no tiene solución. No, eso ya no tiene solución. Eso ya no tiene solución. Sí, posiblemente usted ha llegado al final y ha hecho todo y Dios le ha dicho: eso no tiene respuesta, o esto es lo que yo quiero. Pero no podemos decirlo. Esta gente dijeron: no, nos van a matar. ¿Cómo sabían? Hermanos, ¿por qué? Porque nosotros empezamos a exagerar las dificultades. Y esto es por los ojos con los que usted está mirando, no son ojos de fe.
Miren, 14:1, la conmiseración. Entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Estaban llorando, hermanos. Ese pueblo estaba llorando. ¿Saben por qué estaban llorando? Aparte de eso, estaban llorando porque tenían que ir a conquistar un pueblito chiquitito de un Dios que se les había olvidado, que era el Dios más grande, que había sacado de uno de los pueblos más poderosos en batalla, que era Egipto, y ahora no podían ir sobre ese pueblo. Y así nos pasa a veces cuando miramos bajo el temor y no bajo los ojos de la fe. Iglesia, despierta, despertemos. Necesitamos empezar a generar y ver con ojos de fe lo que Dios quiere que sea visto desde la perspectiva de Él, con los ojos de fe. No te des por vencido. No nos demos por vencidos. Hermanos, si Dios está trayéndote y está viviendo usted momentos difíciles, en circunstancias adversas, dele gloria al Señor. Y dígale: Señor, te doy honra y gloria porque tú tienes también cuidado de esto, porque en medio de la tormenta tú también estás, porque no me has dejado, porque tu promesa y la visión tuya dice que tú estarás conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Y yo no puedo andar ahí acalambrado, hermanos, achicopalado. Yo no puedo andar menospreciándome. Hay gente que se menosprecia. Hay gente, hermanos, que dice: yo no sirvo para mucho, yo no sirvo para nada. Hermanos, hay gente que de verdad empieza a menospreciarse porque no está viendo con los ojos de la fe. Y los ojos de la fe a nosotros nos dice quiénes somos en Cristo Jesús. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero si usted vive por sentimientos y emociones, de ahí sí, usted ve el vaso medio vacío en vez de verlo como Dios lo quiere ver. Otra de las cosas, hermanos, 14:3, que eso es lo que pasa cuando vemos con los ojos del temor y no con los ojos de la fe. 14:3. ¿Y por qué nos trae Jehová a la tierra para caer a espada? ¿Se le ocurre a Dios traerme aquí para que me maten? ¡Ah, Dios! Eso parece historia y no es historia. Hoy yo escucho gente reclamándole a Dios. Hasta libros han escrito. ¿Dónde estás, oh Dios? Hasta libros han escrito. Hay gente que se enoja, hay gente que no ha vuelto a la iglesia y no vuelven a las iglesias porque al final están enojadas con Dios. ¿Y por qué no volvió, hermano? Estoy enojado con Dios. ¿Por qué? Porque Dios no me dio aquello. Ah, de verdad, Dios no le dio aquello. Bueno, no sabes que cuánto Dios nos está librando. Le echan la culpa a Dios porque los ojos del temor y no los ojos de la fe. Y dice aquí en ese 14:3, vean: ¿y por qué Jehová nos trajo a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Hermanos, noten esto. Ellos querían volver a Egipto, hermanos. Porque cuando usted y yo, hermanos, exageramos las dificultades, subestimamos nuestras habilidades. Y eso es lo que pasa, hermano. Ojos de miedo hace que subestimemos nuestras propias habilidades. Somos insensatos. Nos volvemos langostas, como animales, dice que eran. Dice: somos langostas, nos van a comer ahora en el almuerzo. Y el cristiano se siente muchas veces así porque ve con ojos de miedo. No tengas miedo. Dios te dio eso, Marcela, es de Dios. Adelante. Dios te dio eso, Chino, es tuyo. Adelante. Dios te lo dio, Tibisay, es tuyo. Adelante. Dios me lo dio, es tuyo. Adelante, adelante, adelante. Por fe vivimos, somos, nos movemos. Nuestros hijos serán lo que Dios quiere que sean. Y si nosotros los educamos y los llevamos por ahí, hermanos, con los ojos de la fe, no con los ojos del temor. Sí, los niños y los muchachos están teniendo ahora mil de dificultades. La iglesia hoy se ha vuelto perezosa. Ustedes no quieren orar, no quieren venir a la iglesia. Y Dios no está asustado con eso. Los que deberíamos de sentirnos asustados somos nosotros, porque esto nos está llevando a tener más temor. Por eso le tenemos, hasta al IVA le tenemos miedo. Es que se ha visto eso, hermano, es una cosa terrible. Solo eso se habla y yo digo, de ahí, bueno, en fin, no es mi tema. Hermanos, todos los israelitas murmuraron contra Moisés y contra Aarón. Todos los israelitas murmuraron contra Dios. Yo digo, ¿por qué no mirar con los ojos de la fe? Y aquí voy terminando. Ojos de fe. La fe abre la puerta para un milagro.
Yo hoy salgo de aquí con mi milagro. Y mi milagro, ¿saben cuál es, hermanos? Que de verdad yo sea un hombre sencillo y humilde de corazón, porque lo necesito. Y Dios dice que el que es humilde y sencillo de corazón, que el que se humilla ante Él, Él lo exalta. Y yo quiero eso. Pero ¿a quién le toca? A mí. ¿A quién le toca creerle a Dios por sus hijos, por el matrimonio, por su trabajo, por su juventud, por el novio, por la novia, por el país, por lo que Él nos ha dado, hermanos? ¿A quién le toca? Nos toca a nosotros, hermanos. Las cosas no van a venir solamente porque a alguien se le ocurrió, no, es porque si está escrito, escrito está. Amén. Otra de las cosas, hermanos, ver con los ojos de la fe. La fe hace que Dios obre a mi favor. Y acuérdense en que no es fe. Fe no es un deseo. Fe es estar articulado, estar en línea con la palabra del Señor, la palabra de Dios. Si estoy alineado con esto, por eso los imperativos de Dios tienen que ser tomados en cuenta. Los imperativos que aparecen aquí en el registro bíblico. Si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es pronunciado, yo vendré y lo sanaré. Si se humilla mi pueblo. ¿Por qué creen que hay tanta? Orad sin cesar. Pedid y se os dará. No dejen de congregarse. No dejen de amarse unos a otros. ¿Está aquí? Y cuando pasa eso, hermanos, la realidad de Dios, esos son los ojos de la fe. Y nosotros necesitamos vivir con ojos de fe. La fe hace que Dios obre a mi favor. ¿Existe algo difícil para Dios? Dice Génesis 18:14 y Lucas 1:37. Para Dios nada es imposible. Nosotros necesitamos entender que eso es lo que la Escritura a nosotros nos enseña, hermanos. ¿Por qué? Porque la fe abre esas puertas para el milagro. En Marcos 11:22 decía, dile a la montaña, échate. Hermanos, la fe hace que Dios obre a mi favor. Dios no es un sirviente o el genio no es un Dios. No te concentres en esas cosas. Dios no es un sirviente. Señor, si usted me da, yo le doy. Señor, si usted trae, Señor, ¿por qué usted no me ayuda con esto y verá que yo después de esto va a ver usted quién soy yo? Dios no es un sirviente. Nuestras necesidades están puestas delante del Señor. El Señor sabe, hermanos, el Señor es Padre, Padre de gracia, Padre de misericordia, Padre que ama. Y nosotros tenemos que poner nuestra parte. Y quiero concluir esta mañana, hermanos, sobre esto, con respecto a estos ojos de fe, diciéndoles que de verdad, hermanos, Dios restaura la fe. Vean este texto en Efesios 3:20, en versión Dios habla hoy. ¿Qué dice? Y ahora, gloria sea a Dios que puede hacer muchísimo más de lo que nosotros pedimos o pensamos, gracias a su poder que actúa en nosotros. ¿Cuál es el poder que actúa en nosotros? Es el Espíritu Santo que está en usted y que está en mí. El Espíritu Santo tiene que ser activo, agente activo en nosotros. Necesitamos darle lugar, porque cuando le doy lugar al Espíritu Santo, las cosas empiezan a funcionar diferente. Nosotros nos asustamos porque no tenemos plata en la cuenta. Nosotros nos asustamos porque no tenemos algo en la cocina. Nosotros nos asustamos por lo que, uy, qué torta, me está brincando mucho el corazón. Sí, seguro sí, asústese, no importa. Pero doblemos nuestras rodillas, entendamos que Él nos va a dar muchísimo más de lo que nosotros pedimos o pensamos. No ha salido la palabra de nuestra boca y Él lo sabe todo, hermanos. Es por fe, amados. Es por fe. Y usted me podría decir, sí, hermano, pero si no tengo para pagar, Dios pues suplirá conforme sus riquezas en gloria. Si no, Dios le va a dar algo para que venda, para que usted pague. Y si no hay, si no hay, no hay. Dios es fiel. Necesitamos confiar y creer, pero nosotros a veces queremos o creemos que Dios es nuestro sirviente y que tiene que darnos todo. Y no funciona. Dios no es un sirviente. Nosotros somos súbditos del Rey. Y vean este último texto, hermanos. Mateo 9:29, Dios habla hoy. Entonces Jesús le tocó los ojos y les dijo, y quiero que todos leamos esto al unísono,
Que se haga conforme a la fe que ustedes tienen. Ustedes y yo somos el producto de la fe que nosotros tenemos. Iglesia, esta es una realidad que necesitamos abrazar. Y como dijo aquel hombre, y como dijeron los discípulos, Señor, ayuda a mi incredulidad. Ayuda a mi incredulidad. A mí me cuesta, hermanos. A mí me cuesta. Yo estoy aprendiendo. Yo estoy aprendiendo a que se haga conforme a la fe que está en mí. Porque la fe fue puesta en mí. Me dieron su medida. Una medida de fe. Amén, hermanos. Amén. Salimos con la fe un poquito estirada. Un poquito incómodos. Bueno, entonces hagan lo que el Señor dice. Hagamos lo que el Señor dice. Ore, ayune, dé, sirva. Amémonos unos a otros. Adoremos al Señor en espíritu y en verdad. Hermanos, somos gente de Dios. Somos gente que de verdad tiene plan y propósito en medio de estos tiempos. ¿Cuántos dicen amén? Que se haga conforme a la fe que ustedes tienen. Amén. Amén. Damos gloria al Señor. Vamos a celebrar el día del papá. Si usted no tiene plata, no se preocupe, hágase un sándwich. Saque las sillas a su corredor, a su patio o a la cochera y usted hace fiesta, hermano. Amén. Bendito el Señor. Dios les bendiga. Que tengan un lindo día. Que el Señor les guarde y buenas tardes. Dios les bendiga.